Te están mintiendo si te dicen que Erling Haaland es simplemente un futbolista con buena suerte. La realidad es mucho más extraña porque estamos viendo a un tipo que rompe todos los récords de la historia sin apenas tocar la pelota en los partidos. Es un joven que salió de un pueblo frío de Noruega y que rediseñó por completo su propio cuerpo para convertirse en una máquina perfecta de hacer goles. Pero detrás de todos sus trofeos y sus millones, hay un secreto en su rutina diaria que casi nadie conoce, un método de alimentación tan raro que muchos médicos ni siquiera recomiendan, y un defecto real en su juego que sus rivales están empezando a usar en su contra. Si quieres entender cómo este supuesto androide está destruyendo el fútbol moderno y devorando defensas, hoy vas a ver toda la verdad sin filtros. El secreto detrás del androide. Para entender el fenómeno de este jugador, primero hay que borrar de la mente la idea de que los cracks del fútbol tienen que ser como Messi o como Neymar, tipos que regatean a 5 rivales en una baldosa. Este muchacho juega a otra cosa totalmente diferente. Su fútbol es pura física, es velocidad extrema y es una fuerza que parece sacada de un videojuego. El asunto es que los números no mienten y lo que está haciendo no tiene ningún sentido lógico. En la historia del fútbol, los grandes delanteros necesitaban años para adaptarse a las mejores ligas del mundo. Él llegó a la liga más difícil del planeta, la Premier League de Inglaterra, y en su primer año rompió el récord histórico de goles de toda la competición. Pero las preguntas que todo el mundo se hace son simples: ¿cómo apareció de la nada? ¿Qué hace su cuerpo diferente al de los demás futbolistas? El chico que era demasiado delgado. Si ves a este gigante hoy en día, midiendo casi 1 metro con 95 centímetros y pesando cerca de 90 kilos de puro músculo, piensas que siempre fue un superhumano. Pero la realidad es completamente al revés. Cuando era un adolescente en su club natal, el Brann de Noruega, los entrenadores estaban preocupados porque era demasiado flaco y larguirucho. Tenía el talento, pero los defensas contrarios lo empujaban y lo tiraban al suelo con mucha facilidad. La transformación real empezó cuando fichó por el Molde, un club de la primera división de Noruega. Ahí se encontró con un director técnico que seguro conoces, Ole Gunnar Solskjaer, la leyenda del Manchester City y del Manchester United. Solskjaer vio al chico y supo de inmediato que ahí había oro puro, pero que necesitaba peso. En ese equipo lo pusieron a hacer un plan físico-militar. En poco más de un año, el joven noruego aumentó más de 10 kilos de masa muscular. No fue grasa, fue puro músculo diseñado para correr a velocidades absurdas. Los compañeros de ese equipo cuentan que el chico comía por 3 personas. Se convirtió en una obsesión. No quería ser un buen jugador, quería ser el jugador más fuerte de la cancha. Fue en esta época donde ocurrió uno de los momentos más brutales de su inicio. En un partido del Mundial Sub-20 en el año 2019, Noruega jugó contra Honduras. El partido terminó 12-0. Lo loco es que este muchacho metió 9 goles en ese solo partido. 9 goles en 90 minutos. Ahí el mundo del fútbol se dio cuenta de que este chico no jugaba para divertirse, jugaba para destruir al rival. La dieta de un monstruo de 6.000 calorías. Mucha gente piensa que los futbolistas actuales viven a base de ensaladas, pollo a la plancha y arroz blanco. Si le preguntas a este delantero sobre su comida, te va a mirar raro. Él mismo confesó en su propio documental que consume alrededor de 6.000 calorías al día. Para que te hagas una idea, eso es casi el triple de lo que consume un hombre adulto normal. Pero lo verdaderamente impactante no es la cantidad, sino lo que come. Asterisco asterisco corazones e hígados de vaca, asterisco asterisco sí, leíste bien. El tipo come vísceras de animales de manera regular. Él explica que la gente de hoy ya no come eso, pero que son los alimentos con mayor densidad de nutrientes y hierro, lo que le da una fuerza descomunal en los músculos y evita que se fatigue en los minutos finales de los partidos. Agua ultrafiltrada. No bebe agua del grifo ni agua embotellada común. Tiene un sistema de filtrado súper complejo en su casa porque dice que el agua limpia mejora su rendimiento celular. La lasaña de su padre. Su papá, Alf Inge Haaland, que también fue futbolista profesional, le cocina una lasaña especial antes de cada partido en casa. El jugador dice de broma que ese es su verdadero combustible secreto. A esto hay que sumarle su locura por el descanso. El tipo es un enfermo del control del sueño. Unas horas antes de irse a dormir, se pone unos lentes con cristales de color naranja que bloquean por completo la luz azul de los teléfonos celulares y de las pantallas de televisión. ¿Por qué lo hace? Porque la luz azul le dice a tu cerebro que todavía es de día y no te deja descansar de forma profunda. Además, usa un anillo inteligente que le mide las fases del sueño cada noche y, por si fuera poco, se pone una cinta adhesiva en la boca para dormir.
Obliga a su cuerpo a respirar únicamente por la nariz durante toda la noche porque, según los expertos que lo asesoran, esto maximiza la entrada de oxígeno y recupera los músculos el doble de rápido. Es un nivel de disciplina que roza la locura. La destrucción de Europa. Con ese cuerpo y esa mentalidad, el salto a las grandes ligas era inevitable. Primero se fue al Red Bull Salzburg de Austria. Ahí jugó la Champions League por primera vez. Imagina los nervios de un chico de 19 años en el torneo más importante del mundo. Pues a él no le importó nada. En su debut contra el Genk, metió un triplete en la primera mitad del partido. Terminó esa fase de grupos anotando 8 goles en apenas 5 partidos. El Borussia Dortmund de Alemania no tardó en ficharlo. Llegó a la Bundesliga y la historia se repitió. En su primer partido, entró desde la banca de suplentes en el segundo tiempo cuando su equipo iba perdiendo 3-1 contra el Augsburgo. ¿Qué hizo? Metió 3 goles en 20 minutos y dio vuelta el marcador. Su paso por Alemania fue una masacre total. Anotó 86 goles en 89 partidos oficiales. Promedió un gol cada 81 minutos. Dejó en ridículo a los defensores más experimentados de Alemania simplemente corriendo al espacio. Era un jugador indetenible, pero el verdadero reto de su vida llegó cuando el Manchester City de Pep Guardiola pagó su cláusula para llevarlo a Inglaterra. El récord imposible en la liga más difícil del mundo. Cuando se anunció su fichaje por el City, muchos periodistas ingleses dijeron que iba a fracasar. Decían que el estilo de Pep Guardiola, de tocar mucho la pelota y tener paciencia, no encajaba con un delantero que solo sabe correr al espacio y rematar. Decían que la Premier League era demasiado física y que los defensas ingleses lo iban a frenar. El muchacho cerró bocas desde el primer mes. No solo se adaptó al equipo, sino que rompió el récord de más goles en una sola temporada de la Premier League con 36 anotaciones en 35 partidos. Superó a leyendas históricas como Alan Shearer y Andy Cole, quienes habían logrado sus récords en temporadas donde se jugaban más partidos que ahora. El gran problema. Es solo un fantasma en la cancha. Pero aquí es donde entramos en el terreno del conflicto, porque no todo es perfecto en la vida del androide. A pesar de meter 52 goles en su primera temporada completa con el Manchester City y ganar el triplete, empezó a nacer una crítica muy dura contra él. Una crítica que todavía lo persigue hoy en día. Muchos analistas y aficionados empezaron a notar algo extraño. Cuando el equipo juega partidos contra rivales muy grandes en las fases finales, el delantero parece desaparecer por completo. Hubo partidos específicos, como las semifinales y la final de la Champions League, o partidos clave contra el Arsenal y el Real Madrid, donde el noruego apenas tocó el balón. Hubo un partido famoso donde solo tocó la pelota 8 veces en todos los 90 minutos. Si no mete un gol empujando la pelota abajo del arco, parece que el equipo juega con un futbolista menos. Las redes sociales se llenaron de críticas llamándolo el fantasma de los partidos importantes, o diciendo que es un jugador limitado que solo sabe finalizar las jugadas que fabrican genios como Kevin De Bruyne o Bernardo Silva. Los defensores centrales de élite, como Antonio Rüdiger del Real Madrid, demostraron que si le haces una marca pegajosa, física y no le dejas espacio para correr a la espalda, el delantero se frustra y se vuelve invisible. Este es el verdadero desafío del jugador. El mundo entero descifró su punto débil. Si le quitas el espacio y le impides correr, sus habilidades con el balón en los pies no son suficientes para generar peligro por sí mismo. La mente de un robot que medita. ¿Cómo reacciona un joven de 20 y tantos años cuando todo el mundo lo critica a pesar de llevar números históricos? Cualquiera se volvería loco o se pelearía con la prensa, pero él tiene una mentalidad diferente. Cuando mete un gol importante, seguro has visto su celebración favorita. Se sienta en el césped, cruza las piernas, pone las manos sobre las rodillas y cierra los ojos. Está imitando la postura del loto, la posición de la meditación. Él mismo ha explicado que la meditación es una parte fundamental de su vida porque le ayuda a limpiar la mente de los comentarios de la gente, de las presiones de los periodistas y del estrés del día a día. A él no le importa pasar 80 minutos sin tocar el balón. Dice que su trabajo es tener paciencia, mantenerse concentrado y estar listo para ese único segundo donde el defensor cometa un error para mandarla a guardar al fondo de la red. Esa fuerza mental es lo que realmente lo separa de otros delanteros que se desesperan si no participan en el juego. El momento que cambió la historia del fútbol. El clímax de toda esta historia llegó en la final de la Champions League de la temporada 2022-2023 en Estambul. El Manchester City tenía la presión histórica de ganar su primera Copa de Europa. El rival era el Inter de Milán, un equipo italiano famoso por defender con una línea de muchos hombres atrás, el peor escenario posible para el noruego.
Durante el partido, los defensores italianos lo golpearon, lo sujetaron y lo anularon casi todo el juego. El delantero no pudo anotar su gol. Pero aquí es donde se vio su verdadero valor para el equipo. Al tener a 2 o 3 defensores siempre encima de él por el miedo a que se escapara, dejó completamente libre la zona del borde del área. Gracias a ese espacio libre que generó su sola presencia, Rodri pudo llegar desde atrás sin marca y meter el gol que le dio el título al Manchester City. Al final del partido, se vio al gigante noruego llorando en el campo, abrazando a su familia y levantando la orejona. Había logrado el año perfecto. Campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de Europa y máximo goleador de todo el continente. Todos los experimentos con las luces naranjas, la comida rara y los entrenamientos militares habían valido la pena. El futuro del gol. Erling Haaland es un espécimen único. No es el futbolista más elegante, no tiene la magia de los brasileños ni la técnica perfecta de los mediocampistas creativos. Es el delantero del futuro, un atleta diseñado científicamente para una sola tarea: meter el balón dentro de la portería rival de la manera más rápida y eficiente posible. Tiene una carrera muy larga por delante y si las lesiones lo respetan, es muy probable que termine su trayectoria rompiendo absolutamente todos los registros de goles de la historia de este deporte, superando incluso los números de las leyendas vivas actuales. Ya demostró que las críticas no lo hunden y que su cuerpo responde cuando la presión es más alta.